otra manera de cuidar nuestra economía, que es saber qué hacer en la ocasión de que recibimos un billete falso. ¿Le ha pasado? Cuando recibimos un billete falso de una institución bancaria, bueno, aquí le informamos qué hacer. La falsificación de billetes es un delito federal relativamente común que se castiga con hasta 12 años de cárcel, pero lo más importante es que se lesiona la economía de las familias mexicanas. La mayoría de las falsificaciones en el país las hacen del billete de 500 pesos, pues puede ser el día de salario, puede ser la semana de salario de muchos mexicanos y entonces él es el que pierde. Tan solo en 2016, el Banco de México registró 2.277 casos de billetes falsos expedidos por sucursales bancarias, de las cuales 1.541 fueron a través de cajeros automáticos. Son casos que, aunque suceden en menor medida, sí pueden tener solución. Tienes 5 días hábiles para poder quejarte. Te retendrán el billete y te entregarán un recibo a cambio. El banco está obligado, ese banco está obligado a investigar si efectivamente esa transacción se dio. Y hay toda la tecnología para asegurarse que se dio. Ese banco tiene también días hábiles para responderte y te buscará y te dirá, oye, no, sí, sabes que sí, se te entregó una pieza falsa, ven a recoger una pieza auténtica. Aunque México cuenta con billetes elaborados con algunos de los elementos de seguridad más robustos del mundo, como el hilo 3D, los falsificadores logran realizar copias similares, mismas que sin ser un experto o requerir instrumentos especiales, usted puede identificar. Primero debe mirar a contraluz la marca de agua que se encuentra del lado derecho para después pasar la yema de sus dedos sobre la leyenda Banco de México, la denominación del billete y el rostro de la personalidad que lo caracterice, los cuales tienen relieves sensibles al tacto. Este hilo que tienen los billetes de 100, 200, 500 y 1000 pesos es un hilo que tiene movimiento en su interior. Si mueves el billete en el sentido vertical como lo estoy haciendo ahorita, hay unos caracoles que se mueven en sentido horizontal. Y si mueves el billete en sentido horizontal, los caracoles se mueven en sentido vertical. Y ante este problema, que el año pasado generó pérdidas para los mexicanos por alrededor de 90 millones de pesos, usted puede ayudar a prevenirlo al no romper o tirar ese pedacito de papel apócrifo. 1, no lo circules. No trates de trasladarle la pérdida que tú ya tuviste a alguien más. 2, no lo guardes, porque de nada te va a servir estarte acordando de que perdiste 500 pesos y a nosotros sí nos sirve para conocer en dónde están circulando, con qué características, qué es lo mejor y que le estamos pidiendo al ciudadano. Llévalo a una sucursal bancaria. Con imágenes de Joel Arias, Andrea Díaz, 21 Noticias.